Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Pepa Blanes y esto es un nuevo episodio del Cine en la Ser. Los humanos nacemos con un déficit de alcohol en sangre y hay que compensarlo con unos cuantos chupitos al día. No nos hemos vuelto locos, es el punto de partida de otra ronda, la película danesa con 2 nominaciones a los Oscar. Hay también mucho humor negro, comedias gallegas y cintas de género con reflexión medioambiental. Además, celebramos 2 aniversarios de ficciones clave del audiovisual español, el debut de Alejandro Amenábar con Tesis y la corrupción inmobiliaria de la serie Crematorio. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Después de Semana Santa, Thomas Vinterberg nos propone seguir con el alcohol. Otra ronda es una comedia negra y retorcida que habla de la masculinidad, de la hipocresía social y de la amistad. Hay un filósofo noruego. Afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05. A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía. A todos nos vendría bien. Y más humor negro, Rosamund Pike protagoniza I Care a Lot, otra comedia de acción donde un par de estafadoras se aprovechan de los ancianos. El tribunal ha dictaminado que usted necesita ayuda para cuidarse. Estoy bien. Me temo que eso no podemos decidirlo, ni usted ni yo. El tribunal ha fallado que yo sea su tutora legal. El cine gallego demuestra que puede ir de lo poético y abstracto a la comedia taquillera. Cuñados es un plantel de actores gallegos en una historia de segundas oportunidades. 1 millón de euros. En mano, tracatrá. Que no, hombre, que no. Con nosotros no cuentes. Por lo menos dejar que se explique, ¿no? Entre el cine de autor y el cine de género se encuentra La Nube, película francesa donde una familia sufre las consecuencias de una vida precaria. Y en cine clásico, Antonio Martínez nos lleva a celebrar los 50 años del Oscar de Gil Parrondo y los 25 de una de las películas clave en las últimas décadas del cine español, Tesis, de Alejandro Amenábar. ¿Estás haciendo una tesis? Bueno, estoy empezando. ¿Sobre qué? Violencia audiovisual en el entorno familiar. ¿Te interesa la violencia? No exactamente. Le apasiona. En serie seguimos con homenajes y cumpleaños. Los 10 años de Crematorio, la serie sobre la novela de Chirves de los hermanos Cabezudo que cambió la ficción televisiva en España. Los ricos nunca pueden ser demasiados, Traian. Si muchos tienen mucho dinero, el dinero pierde valor y ya no es útil. Es así de sencillo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, Esther Valverde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Elio Castro, todo listo para la retransmisión de los BAFTA que haces con María Guerra en TCM. Sí, no, estaba diciendo que peligro. acabo de pasar el test antialcohólico de soplado y me ha dado 0,4. Muy bien. bien. Que de momento me tomaré un chupito más. Sí, te puedes tomar un chupito más de aquí al domingo para hacer los Sí. BAFTA. Luego ya sobrio. Bueno, unas nominaciones, curiosas, ¿no? A ver Sí. qué pasa de cara a los Oscar también, todos muy pendientes de esa noche, ¿no? Claro, es que además esta edición, que el año pasado hubo mucha polémica porque en las categorías de interpretación no había ningún actor de color, negro, musulmán, ¿no? Y entonces eso hizo que los BAFTA replantearan todo el sistema de votaciones. Hubo una nueva ronda de votación, pasaron las categorías hasta 6 candidatos y eso ha dado lugar en la categoría
por ejemplo, de mejor película británica ha pasado a 10, y eso ha dado lugar a que haya películas que muestran pues todo lo que es la diversidad cultural y racial de la sociedad británica. Hay películas como Rocks, Casa Ajena, County Lines o Limbo, y por ejemplo hay 4 mujeres nominadas en la categoría de mejor dirección: Chloe Zhao por Nomadland, que es la favorita, Sarah Cabron por Rocks, Yasmila Svanik por Quo Vadis Aida y Shannon Murphy por El glorioso caos de la vida, que es una película que se estrenó en España pero en verano y pasó prácticamente desapercibida. Y los otros 2 candidatos son el danés Thomas Vinterberg por Otra ronda, de la que hablaremos ahora, y Lee Isaac-Chung por Minari, Historia de mi familia. O sea que yo creo que van a ser una joven prometedora, parece ser una de las películas favoritas. Nomadland también. Vamos a ver lo que pasa con Rocks, que ha gustado mucho en el Reino Unido, es una película muy curiosa. Yo creo que va a ser una ceremonia muy entretenida y con sorpresas. Es curioso que el Brexit del cine lo han hecho con los americanos, no con los europeos, porque claro, realmente a lo que han sacado los BAFTA llevaban encadenando unos años pues muy pendientes por cuestiones lingüísticas, ¿no?, del mundo anglosajón, muy pendientes del cine británico. Fincher no está este año, ni Mank nominada como mejor película incluso, y sin embargo sí que han tirado para producciones más independientes del cine británico, que siempre tiene una cosecha interesantísima, como tú comentabas, algunas películas que vimos en San Sebastián y que no han llegado a salas en España, y luego también pues han acogido el cine europeo. Hablabas de Vinterberg o la directora de Quo Vadis Aida, así que es una edición bastante interesante y curiosa, como decía Pepa, por ver por dónde salen y si es una nueva andadura o una nueva línea editorial de estos premios del cine británico. A ver qué pasa. Os seguiremos muy atentos para que el alcohol en sangre de la retransmisión esté en orden. Y si os parece, vamos a empezar precisamente con ese estreno, ¿no?, con una película que está en varias categorías en los BAFTA, también en los Oscar. Es Otra ronda, de Thomas Vinterberg, director danés, creador del movimiento Dogma junto a Lars von Trier y otros tantos. Es una comedia negra, podríamos decir, con mucho drama también, ahora lo comentaremos, que habla del declive de la masculinidad a través de 4 profesores que inician un experimento, como hacía alusión Elio, beber alcohol todo el rato sin pasarse del 0,5 de alcohol en sangre, para que la creatividad y el bienestar, digamos, aumente. Mads Mikkelsen es uno de los protagonistas, con baile incluido. Vamos a escribir un ensayo psicológico brillante. Sí. Y que esto no sea una completa estupidez. Con el objetivo de recopilar evidencias de los efectos verbales, motores y de psicorretórica, así como estudiar el aumento del rendimiento social y profesional. Solo beberemos en horas de trabajo. Como hizo Hemingway, el alcohol en horas de trabajo. Thomas Vinterberg iba a estar en Cannes con esta película. Finalmente la película fue a San Sebastián porque Cannes no se realizó. Allí nos contaba cómo le sirve ese uso del alcohol para hablar de todos los temas que en realidad recorren su filmografía. Hay diferencias en cómo se usa el alcohol. En mi país hay un gran debate sobre beber. Vemos a los chicos bebiendo en la calle y luego está totalmente institucionalizado, por ejemplo, en las fiestas de Navidad. Lo hemos institucionalizado. Creo que hay una diferencia en el uso que hacemos y el discurso que tenemos. Es clase media, son profesores. Lo que me parece fatal, porque para mí los profesores son los verdaderos héroes de la sociedad. Es algo que tiene que ver con vivir a salvo, vivir bien, que hace que la gente se convierta en tristes, aislados, solitarios, perezosos. Creo que es la trampa de la clase media en la que caen estos profesores en la mediana edad. I don't think you can afford a midlife crisis if you're on the floor, if that makes sense. Pues ahí escuchábamos a Thomas Vinterberg, que no le hacía mucha gracia las alusiones al cine Dogma, que ya lo ha dejado atrás, que ahora está nominado al Oscar a Mejor Dirección por Otra ronda. Y bueno, pues es verdad que es una disección de la masculinidad, de la clase media. Elio, ya sabemos que te vas a sumar al experimento, pero ¿qué te ha parecido Otra ronda? ¿Está en la línea de Vinterberg, que ha tenido quizá una carrera un poco irregular? Sí, bueno, es como muchas de sus películas, que son provocadoras, estimulantes, discutibles, ¿no? Te dejan siempre un regusto por profundizar mucho más sobre el tema. Y aquí yo creo que el alcohol es una excusa también para hablar de que la vida hay que vivirla
bien, con todas las posibilidades que te da, de una manera responsable, pero sin tampoco criminalizar determinadas cosas que están en la sociedad y que últimamente parece que se están cuestionando muchísimo o demasiado. En este caso, pues la bebida, el uso del alcohol, ¿no? Pues en una fiesta o socialmente, y yo creo que ahí es donde está el punto de que no tiene. Yo creo que la película puede caer en un momento en algo moralizante, y sin embargo yo creo que no lo hace del todo, sino que al final pues tiene ese punto de vivir la vida en todas las posibilidades, y sobre todo pues extrañar ese momento de la juventud en la que estás pleno, también con ciertos problemas como se ven en algunos jóvenes en la película, pero que sobre todo pues ese espíritu joven que te acompañe a lo largo de tu vida, ¿no? Y a mí es una película que me ha gustado, me parece que Mads Mikkelsen está soberbio, los otros cuatro protagonistas, los cuatro protagonistas están estupendos en general, y la película, ya digo, que se ve y con ganas de salir del cine y tomarte algo, sí. Tomarte un aperitivo. Y bailar como baila Mads Mikkelsen al final. Sí, echamos de menos bailar. Bueno, a mí me parece una película fabulosa y realmente es una de mis películas favoritas de esta temporada de premios y de cine, y creo que es muy, muy interesante en muchos aspectos. Por ejemplo, cinematográficamente me parece increíble el inicio y el final. Es muy difícil a veces abrir una película y cerrarla, y Winterberg lo hace muy bien con las dos historias y con los jóvenes y los profesores mezclados. Luego todos los temas que toca, como comentaba Pepa, que yo no sé si es crisis de masculinidad, creo que realmente retrata como una especie de vacío vital, existencial en la mediana edad, ¿no? En los 40. Pensaba que si fueran mujeres, en ese retrato, claro, sería más la maternidad y que están marcadas a los 40 por lo físico. Porque él ya hizo ese retrato de las mujeres en La Comuna. Sí. En La Comuna es el retrato lo decía él en la entrevista, que él ya había contado como las mujeres, y en los hombres había ciertas diferencias, en que, pues eso, salir de fiesta, ligar, una paternidad que no quieres, o sea, que como cada personaje lidia con sus demonios, pero como había dado la vuelta en esta película no es la anterior, creo, o la segunda anterior, ¿no? Sí, yo creo que también la película es como una respuesta a la falsa estabilización después de unos años, por ejemplo, en unos casos de bienestar, de un matrimonio en el que todo iba bien, has tenido 2 hijos que ya están creciditos, otros, sin embargo, los hijos se han juntado 3 en un corto periodo de tiempo, otro parece que sufre por no haber sido padre, otro es más, afronta la soledad con unos años de más, con lo cual creo que la gama de personajes es súper interesante, y es muy interesante también que ahonden estos temas, porque casi ha construido una trilogía con La Caza, La Comuna y Otra Ronda. Realmente en los 3 casos son profesores a distintos niveles, unos de colegio, otros de guardería y otro de arquitectura, creo que recordar, y en las 3 películas lo aborda con una mirada que te hace sentir un poco incómodo, ¿no? Con situaciones incómodas, o como decía Elio, que da para una discusión y para comentar mucho la película, pero yo creo que el retrato está muy bien, y lo hace junto a su guionista en estas 3 películas, que es Tobias Lindon, que lo hemos visto escribir también bastantes series. Y luego la película se disfruta mucho por ese experimento tan loco, la idea es muy original, cómo van aumentando ese nivel de alcohol en sangre, lo que pasa, la hipocresía con el uso de alcohol, porque realmente, vamos a ver, aquí nadie puede negar que el alcohol es un agente de socialización enorme en muchísimos casos, todos lo hemos comprobado, somos más simpáticos, mucha gente más tímida, es mucho más abierta, pero y lo que comentaba Elio, no cae, yo creo, en una moralina, encuentra un equilibrio que a veces parece que se le va. Sí, tiene momentos de decir, uy, que se te va. Pero ni en apología ni en moralina, pero también muestra las consecuencias indudablemente de un uso diario de alcohol desmedido, si se te va, que eso tenía que mostrarlo, porque si no... Claro. Los problemas que se reflejan en la película de los personajes no son por culpa del alcohol. No, el alcohol los puede agravar, o el exceso de alcohol los puede agravar, pero o ayudar, ¿no? Porque en este caso creo que lo curioso es cómo te enfrentas a controlar algo o a quitarte algo de tu vida que en realidad te ayuda, ¿no? O sea, quiero decir que bueno, el debate sobre el uso del alcohol, yo
yo creo que es un debate complejo, ¿no? O puede ahondar mucho más tus problemas que tenías y a lo mejor no los habías exteriorizado tanto. Entonces, como los 4 personajes están también los actores y los perfiles, creo que son muy interesantes y muy bien trazados, a mí me parece que la película es la más redonda de estas 3 que hemos comentado de los últimos años de Winterberg. A ver, la del botellón. O sea, a mí con el tema del alcohol me recordaba un poco a esto, ¿no? que las madres dicen muchas veces pero necesitáis el alcohol para pasaoslo bien, y es como, no, pero ayuda. Entonces, a mí me ha pasado que es una de las películas recientes con las que más creo que he conectado en todo momento, en los momentos más divertidos. Y eso que tú, la crisis de los 40... Y eso que me queda lejos, claro, me queda lejos, pero es verdad que al final todos vivimos un poco a veces el estancamiento y cómo buscan esa forma de seguir adelante y de dar un cambio, y me lo he pasado súper bien, y la escena final es que me parece fantástica, no solo ya por el baile, sino también por el color que tienen las imágenes. A mí me ha parecido muy completa. Sí, es curioso cómo juega con la fotografía para contar un poco la evolución, también el auge y caída de los distintos personajes, ¿no? Y esos movimientos de cámara, sobre todo al principio y al final. A mí quizá creo que sí que la película tiene altibajos, tiene un inicio brutal y un final que me encanta, pero sí que creo que luego, a mí por ejemplo me gusta más La caza. Creo que La caza es mucho más profunda o retrospectiva. Esta me gusta, me lo paso genial. Me parece que están estupendos y me parece que es exactamente una de las películas del año y que probablemente gane el Oscar, aunque cuidado con Quo Vadis Aida. Pero sí que es verdad que sí que le noto los puntos, y eso, tuvieron un rodaje conflictivo porque la película está dedicada a la hija de Winterberg, que murió pocos días antes del rodaje en un accidente de tráfico y que iba a trabajar en el rodaje, o sea que debió ser todo bastante complicado. Así que bueno, esta es nuestra recomendación en cines, otra ronda, y si os parece vamos a seguir con otra película que tiene una estrategia de estreno un tanto extraña. Es Aikerelot, de Rosamund Pike, protagoniza junto a Isa González, la actriz mexicana, esta comedia de acción en la que 2 timadoras se encargan de estafar a ancianos, metiéndoles en residencias y quedándose con su patrimonio, hasta que se equivocan de presa y dan pues con una señora de una familia de mafiosos, capitaneada por Peter Dinklage. Marla Grayson, has tenido un éxito impresionante. ¿Cuál es tu secreto? Ninguno, Peter. Los interna a la fuerza, subasta la casa y con las ganancias se pone un sueldo. Porque el cuidar es mi trabajo. ¡Zorra! Te cojo el rabo y los huevos y te los arranco de cuajo. Pues yo creo que ya no hay mucho más que decir. Rosamund Pike logró nominación al Globo de Oro con esta película, que se estrenó en Netflix en Estados Unidos y que aquí lo va a hacer, decíamos, con una estrategia extraña, porque se va a estrenar en pocos cines y pocos días después en plataformas. La actriz disfruta este papel de villana que contaba así en el Festival de Toronto. Esta mujer no tiene vergüenza, no podía imaginar cómo era vivir así, con cero vergüenza y con esa ambición que la posee por completo. Lo que asusta es que realmente es un personaje plausible, creíble, y sientes que te puede atrapar fácilmente. Es inquietante ser una persona en la que podrías confiar, pero con esa parte oscura y sin moral. Usa cualidades tradicionales femeninas, la confianza y la amabilidad, para retorcerlas, y realmente debajo no hay ninguna de esas cosas. Bueno, esta rubia que podría haber salido en cualquier película de Hitchcock por esa frialdad que tiene, la verdad es que le va muy bien este tipo de personajes. Yo creo que desde Perdida no encontraba... A mí la película me parece bastante irregular y bueno, después de la pandemia un poco de mal gusto, pero bueno, esto ya es el contexto en el que la ves, ¿no? En otros momentos a lo mejor ese humor negro me podría gustar, pero sí que me parece que ella brilla por encima de todo lo demás, ¿no, José? Sí, es esa sensación de la película, sabes que bueno, que tiene muchas lagunas, que falla en muchas cosas, como tú decías, que es irregular, pero no puedo dejar de disfrutarla porque ella lo disfruta y lo que transmite está, vamos, había hecho el biopic de Marie Curie, la habíamos visto después de Perdida. Sí, en la serie adaptando la novela de Nick Horby. Sí, la de State of Union, y había hecho otros papeles, pero es que lo goza tanto como villana y malísima, fría, y luego físicamente también haciendo un despliegue en el último tramo de la película, que yo la acompaño en ese viaje. Y aunque en tiempos de realmente es la villana de la pandemia, podríamos decir, aunque en tiempos de pandemia suene este humor negro, es muy heavy porque lo que hace básicamente es encerrar a ancianos en residencias, conchavada con sanitarios, jefes de asilos y jueces, todo para quedarse con su tutoría legal, ¿no? Y desplumarlos después, poco a poco. Ese plan macabro que
diseña la ves gozarlo tanto que es una actriz que levanta ella sola la película, y aunque sea irregular, yo me lo pasé muy bien, me parece una película muy, muy entretenida. Bueno, a mí hay una cosa que sí me gusta, hay una escena en un juicio en el que un hijo de uno de los ancianos, mal vestido, ¿no?, casi sin afeitar, pierde el juicio frente a ella, ¿no?, que es una rubia estupenda y que da muestra un poco de cómo la sociedad se deja llevar por la imagen. O sea, creo que la película sí tiene cosas, pero en general, bueno, me parece que no acaba de... Bueno, no acaba de explotar. Lo que sí entiendo es el Globo de Oro a Mejor Actriz para ella por esta peli, porque yo creo que está muy muy bien. Ella es espectacular. A mí ya yo creo que Elio está de acuerdo también con nosotros. Sí, a mí también me gusta mucho. Sí, la vimos también en La Corresponsal haciendo de esa periodista. De Marvin. Y a mí me gustaba también mucho en la película Nuestro último verano en Escocia, que era también una comedia amarga sobre la muerte, la vejez, pero es verdad que los papeles de mala la ponen. O sea, sí, es que buscó ella. Y luego, por ejemplo, la vimos también más desdibujada en películas como El Rehén o 7 días en Entebbe, que también pasó muy desapercibida, que yo creo que está ahí tampoco centrada, ¿no? No era ella la protagonista. Cuando ella es la protagonista, la que lleva un poco las riendas, es donde de verdad brilla. Buscó ella el papel y realmente investigó y contaba en la rueda de prensa del Festival de Toronto que estos casos existen, que ella realmente dice que no hace nada ilegal porque el sistema americano está diseñado para que tú puedas hacer esto, aprovecharte de estas situaciones, así que también tiene una sátira de denuncia, ¿no? Que está muy bien. Espero que nadie tome nota porque es tremendo. Bueno, más en plataformas, Netflix estrena Patrulla Trueno, es una comedia de acción y superhéroes con Melissa McCarthy y Octavia Spencer, convertidas, como decimos, en superheroínas que tienen que salvar a Chicago de políticos y malos. Creo que has tenido una cita. En realidad ha sido más una misión de espionaje. Sé lo que pretende hacer el rey. Esa fiestecita que va a organizar es como un funeral colectivo. Va a acoger a toda esa gente que no votó por él, meterlos en un edificio y hacerlo explotar. ¿Quién te ha dado esa información? Pues cuidado, votantes, que no votéis por un malvado, porque el malvado luego os puede hacer esto. Bueno, este es, yo creo que el típico ejemplo de una película en la que metes todos los ingredientes que crees que a priori funcionan para captar audiencia y que luego en conjunto no funciona ninguno, porque a mí me ha parecido nada divertida, nada entretenida. Bueno, me ha parecido la verdad un auténtico rollo. Es un circo, un espanto. Vamos a ser claros. Yo entiendo, está bien que quieras poner dos superheroínas que no representan el canon de físico de superheroínas e incluso de edad de las superheroínas, y tiene pues buenas intenciones solo lo que quiere hacer la película, el planteamiento, el desarrollo, todo. Ellas están mal, no están graciosas, no tiene humor, no entretiene, pues la verdad, pues ya está. Siguiente. Pues vamos con cine gallego, que últimamente pues nos tenían acostumbrados a miradas más poéticas, y ahora los productores de la serie Hierro lanzan su primera película, apuestan por la comedia de vocación taquillera, digamos, con Miguel Lira y José Turiñán. Son dos cuñados que meten la pata en sus negocios y que tienen que ponerle remedio. Zamora le va a pagar 1 millón de euros en negro a un portugués que le trae el pulpo de fuera, y ella lo vende como si fuese de aquí. Ahí es donde le gana. Antes de que los pague, ¡tracatá! ¿Pero tú qué quieres, hombre? Aún no acabamos de salir de una y ya quieres entrar en otra, ¿eh? Eduardo, yo entiendo tus reparos, pero lo que se aprovecha de pringados que no se la pueden devolver es mi cuñada, no yo. Ahí el tráfico de pulpo. Bueno, Elio Castro ha estado con toda esta panda, con el director Toño López, que estrena pues estos cuñados. Y sí, hay mucha digamos, galleguidad. ¡Chiqui! ¡Trae más pulpo! Hecho. Venga. Maravilla, ¿eh? El día que falte el pulpo en este país hay una guerra civil. Y mucho localismo, porque bueno, lo que queríamos era aprovechar el talento de estos actores que son muy conocidos en Galicia como actores cómicos, principalmente Touriñán y Fede. Miguel es más un actor de teatro, un gran actor de teatro, que hizo algo cómico hace muchos años y es por eso muy conocido en Galicia, y ahora volvió a la comedia con esta película. Entonces queríamos aprovechar su talento para crear una comedia en cine que no existía. ¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es? La mano derecha de Zamora. ¿Que es el vicepresidente o su director?
cuñado. Yo creo que este cuñado dignifica al cuñado, ¿no? Que es algo que también le hacía falta, pobre, porque hay cuñados buenos también. Hay cuñados que son gente para irse a tomar vinos con ellos. Hay cuñados como estos, que creo que lo bonito también de la historia es que son cuñados que se hacen amigos. Son gente que por casualidad te encuentras y al final la escoges. También es lo bonito de qué pasa en esta película, ¿no? Este es el cuñado Zamora. ¿Y qué hace aquí? A lo mejor lo metí yo. Ay, me cago en la chispa. Es que cuando lo vi riéndose de nosotros, se me nubló todo. ¿Y por qué lo metiste dentro? ¿No nos dijo él que así se arreglaban las cosas en México? Pues ya está, ala, secuestrado, ya está. Pero esto no es México, Sabonis. Esto es Ourense. En Galicia abro la boca y la gente se ríe. Ya, llevamos mucho tiempo en televisión. Y aquí es distinto. Hay otra cosa como Touriñán haciendo comedia. No, ¿eh? El que hizo Fariña y el que hace el Desorden Grat. Sí, no sé. Está guay porque nuestro oficio es tan bonito que nos permite jugar a todas estas cosas. Cuando te permite hay que disfrutarlo solamente, jugar y disfrutar. Zamora le va a pagar 1 millón de euros en negro a un portugués que le trae el pulpo de fuera. Y ella lo vende como si fuese de aquí. Ahí es donde le gana. Antes de que los pague, traca. Yo veía que estos personajes protagonistas se les ve muy torpes, se les ve muy desorganizados, pero en realidad son torpes para hacer daño. En realidad son muy buena gente. Se ven metidos en un problema muy grande que les mete a alguien muy poderoso y sin escrúpulos, deciden resolverlo por las malas y no les sale, porque para ser malo también hay que saber, y ellos no saben, son muy buena gente, con lo cual yo creo que es un elemento que les hace entrañables. ¡Y vino! ¡Trae vino también! Lo que sale de Galicia y lo que triunfa, yo creo que de manera casual es dramático, con mucha calidad, pero últimamente surgen proyectos muy dramáticos, y sin embargo en el mercado interno de Galicia, tanto en series de televisión como en programas de televisión, se usa mucho humor, el humor gallego, esa famosa retranca que nosotros estamos, digamos, consumiendo día a día. Pues Leo Castro, ¿dignifica a los cuñados esta película? Sí, bueno, es que no son los cuñados, son cuñados, o sea, no son cuñados así, de estos que te discuten absolutamente todo y lo saben absolutamente todo. Estos son unos pobres hombres que eso, pues planean un secuestro, un robo y todo les sale mal porque son unos pringaos. Bueno, la película tiene momentos divertidos, esa retranca, ese fino humor gallego. La versión original yo la vi en gallego, luego ellos mismos han doblado ya la versión en castellano para que se estrene en toda España, porque al principio ellos lo que querían era circunscribirse en el mercado gallego, pero luego va a tener un estreno bastante potente y es una película pues para pasar un buen momento, algunas risas y eso, oler un poquito desde el patio de butacas el pulpo y saborear el Ribeiro y bien, ya está. Sí, a mí me parece que no está mal la comedia, tiene momentos interesantes, el planteamiento, los actores están bastante bien, es verdad que yo igual la vi en gallego y como que potencia toda la idiosincrasia, ¿no? de esa zona, también la corrupción ahí, el momento, los conexiones, Portugal, tal, las cosas que tienen la familia con los viñedos, cada perfil de la familia. Bueno, tiene momentos y me parece un buen rato para quien le guste este tipo de películas. Sí, a mí me parece que al final es entretenida, que es esta comedia que sí que a lo mejor me pareció que empezaba un poquito más flojita y conforme ya se iban metiendo en ese jaleo, ¿no? que montan, va cogiendo fuerza y me gusta especialmente el personaje de Touriñán, que me parece como muy divertida esa línea junto al baloncesto. Sabonis le llaman, sí. Claro, entonces nada, pues muy entretenida. Bueno, pues un poco de humor nunca viene mal y terminamos con cine francés, La Nube, mitad camino entre el cine indie y el cine de género, que comienza con una mujer viuda con 2 hijos que trata de sacar adelante la granja familiar y que acaba obsesionada con unos insectos que beben sangre. Bueno, tremendo. Gaston, t'es sur le coup là? Elle-même. Dirige Jas Philippot, que ha estado presentando la película esta semana en Madrid. Donc moi j'ai vraiment été invité une fois que le scénario était quasiment terminé, qui avait Cuando llegué al proyecto había una versión de guión escrita donde lo que importaba era la idea de la ambición profesional que acaba llevando a la destrucción. Teniendo en cuenta eso, yo les dije a los guionistas que se habían equivocado de monstruo, no eran esos saltamontes que cambiaban de color y demás, sino que el monstruo era la madre, esta madre coraje que por intentar salvar a sus hijos en realidad se vuelve ella misma peligrosa. Pour le bien de ses enfants va devenir monstrueuse. Il y avait une série comme ça de films
qui marquait pour moi soit un rapport aux effets spéciaux qui m'intéressait énormément. Son películas que me interesaban por los efectos especiales o por cómo se relacionaban con nuestro tema, porque podrían aportar algo a nuestro trabajo, pero no volví a ver ninguna película expresamente para desarrollar la nube, porque en realidad lo difícil en nuestro caso era hacer la síntesis entre el cine de autor y el cine espectacular, y respecto a esto no veía qué película me podía ayudar a tener una referencia. Qui pouvait me permettre de me sentir un peu à l'aise. Pues a mí me parece interesante la mezcla de géneros y la reflexión que plantea la película, Esther. Sí, cuando hablaba Philippot de esas películas que le han servido de referencia, se refería a Alien, Distrito 9 y La Mosca de Cronenberg, que dice que las ha tenido ahí como una referencia, pero que no las ha vuelto a ver expresamente, porque es verdad que al final esta película justo lo fuerte que tiene es esa mezcla entre el cine de terror, que se mueve más como con una especie de carácter documental, y por eso mismo como que se había visto muchísimos documentales franceses sobre la agricultura, y yo creo que también destacar pues sobre todo ese personaje protagonista de la madre, que se va convirtiendo en un monstruo con esa obsesión que adquiere al cultivar insectos. A mí me parece una propuesta interesante en cuanto a terror, así que para todo el que le guste. Pues ahí va, a mí también me ha gustado. Así que Elio, Esther, José, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Seguimos, suerte en los BAFTA. I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you. I play it loud, but you never turn around. Yet it's such an easy thing to do. And I don't. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Apenas tenía 17 años. Todavía no era un hombre, pero ya no era un muchacho. Toda la vida en un pueblo, en mitad del Alto Atlas, cuyo nombre no figura en ningún mapa. Sin embargo, bien sabía que en el norte estaba España. La estrella polar miraba al filo de la mañana, como el plano de un tesoro, una revista guardaba. Entre fotos satinadas, en sus hojas hablaba y hablaba de Almodóvar y Amenábar. De aquellos nombres que tanto se parecían al suyo propio y al de sus padres. Contaba todo sobre su filmografía y biografía con pelos y señales. Ellos escondían la flor de su deseo, ni por acción por pasiva se ocultaban. Y daba igual si sus ancestros procedían de tribu rubio o canela en rama. De la Andaluz sin duda, pero España nos adoraba, no se cuestionaba su cuna, ni el respaldo de su cama. Entre fotos satinadas, en su mente solamente estaban Almodóvar y Amenábar, Almodóvar y Amenábar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy comenzamos con esta canción del marroquí Abdel Souki, que cuenta en su letra una historia curiosa, la de un chaval de Marruecos que descubre en las revistas de cine a los directores Almodóvar y Amenábar. Animado por las raíces árabes de los nombres de estos directores, decide emigrar a España, donde espera ser bien recibido. Y esta canción suena aquí porque uno de esos dos directores, Amenábar, es el protagonista de nuestro primer reportaje. El 12 de abril de 1996, hace ahora 25 años, se estrenaba Tesis, la película con la que debutó en el cine Alejandro Amenábar. Querido José Luis, como quedamos el otro día por teléfono, te mando una cinta de vídeo con un cortometraje titulado Himenóptero, en el que actúa mi hija. Me gustaría que tú, con tus conocimientos cinematográficos, me dijeras con sinceridad si crees que la chica tiene talento como actriz y si podría dedicarse en el futuro a esta profesión como es su deseo. El director José Luis Cuerda comenzó a ver el vídeo que le enviaba a su amigo, pero enseguida se olvidó de la chica. Lo que le fascinó era cómo estaba dirigido. Hizo algunas averiguaciones y descubrió que el responsable era un joven de 22 años que no solo había dirigido el corto, también había escrito el guión, lo interpretaba, lo había montado e incluso compuesto su banda sonora.
El joven se llamaba Alejandro Amenábar y unos días después le citó en su despacho. Este señor vio un corto mío en vídeo y tuve la inmensa suerte de que viera ese corto, que me llamara y me animara a escribir un largometraje, y escribí tesis. Alejandro Amenábar era alumno de la Facultad de Ciencias de la Información en la rama de imagen. Vosotros sois alumnos de imagen, sois el futuro del cine español. Salvadlo. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos y solo hay un modo de competir con ellos: dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis. Esos consejos los ha tenido muy presentes a lo largo de su carrera, pero lo cierto es que no fue un alumno muy brillante. De hecho, no terminó la carrera. Por eso, cuando escribió el guión de tesis, se permitió una pequeña venganza. Mi nombre es Castro, Jorge Castro. Soy profesor de Psicología Audiovisual. Algunos quizá ya me conozcáis. El personaje que interpretaba Xavier Elorriaga estaba inspirado en Antonio Castro, crítico cinematográfico de la revista Dirigido por y uno de los profesores que suspendieron a Amenábar. El día en que se presentó tesis, Antonio Castro acudió a la rueda de prensa y allí explicó que si le había suspendido era porque nunca se presentó a sus exámenes. Usted me daba narrativa y es cierto que tampoco iba mucho por la clase, no he ido mucho por la facultad. Afortunadamente creo que gracias a eso estoy dirigiendo una película, porque si hubiera perdido los 5 años yendo a clase, pues no sé. Yo no sé si es que usted ha perdido mi examen o incluso he llegado a pensar que no haya yo puesto el nombre en el examen. Si se ha sentido ofendido en algún momento, le pido disculpas y bueno, espero aprobar algún día narrativa. Pero en tesis no solo estaba aquel guiño al profesor que le suspendió. Gran parte de la película se rodó en la Facultad de Ciencias de la Información, en sus pasillos y en sus aulas, con personajes inspirados en compañeros y profesores. Violencia audiovisual y marco legal. Estoy buscando documentación. Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. Usted tiene acceso a la biblioteca de la facultad y he pensado que quizá podía conseguirme algo interesante. ¿A usted eso le parece interesante? Bueno, no para mí, sino para mi trabajo. Tesis giraba en torno a las llamadas snuff movies. ¿Sabes lo que es? Eligen a una persona cualquiera, la raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. No hay efectos de montaje ni de maquillaje. Se hace todo en un plano secuencia. Se da la circunstancia que durante el rodaje a Amenábar le propusieron ver una auténtica snuff movie. Alguien me llamó y me propuso ver una película snuff. Y yo le dije que no, porque para mí no tenía fuerza para ver eso. Soy muy cobarde a la hora de ver una imagen violenta. Y la verdad es que, como tenía muy claro el mensaje de la película, que nunca iban a fomentar el snuff, nunca tuve miedo en ese aspecto. Así es, Amenábar planificó las escenas en las que los personajes veían esas cintas jugando con el sonido y con el fuera de campo. Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. ¿Por qué me haces eso? ¡Por favor! Joder, esto es muy fuerte. Será mejor que no veas esto. No quiero verlo. No mires, no mires. Los gritos y las caras de horror de los protagonistas al ver las imágenes eran suficientes para crear angustia en el espectador. Me gusta cómo lo está enfocando, sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema. En estas cosas lo usual es caer en el morbo fácil. La protagonista de la película es una alumna de la facultad que está preparando su tesis sobre violencia audiovisual. El profesor que le lleva la tesis accede a facilitarle algunas películas, pero un día aparece muerto en la sala de proyección. Era un hombre ya mayor. Pero me pregunto qué fue lo que vio en aquella sala capaz de matarlo. ¿Tienes alguna idea? La chica tiene la película y con la ayuda de un compañero de clase, fanático del cine gore, descubren que se trata de una snuff movie. Esa tía la conozco. Estudiaba en la facultad. Desapareció hace un par de años. Los dos estudiantes inician así una investigación en la que nadie queda libre de sospechas. Su propio compañero, un profesor u otro estudiante que era amigo de la chica desaparecida. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Y no hay más que hablar. ¿Pero no has visto cómo te miraba? Te muere de ganas por reventarte la cabeza mientras te da por el culo. ¡Está loco! Tesis es un thriller psicológico con algunas dosis de terror, en el que abundan los giros de guión. Sí, a mí me gusta jugar con el espectador y desdirigir, digamos, llevarlo a un sitio y luego llevarlo a otro. Pero tiene mucho que ver con el posicionamiento, con el personaje. El espectador siempre tiene que estar en mi cine con el personaje. El papel protagonista estaba pensado para Penélope Cruz, que sin embargo rechazó el proyecto por problemas de agenda. El productor Cuerda recomendó entonces a Alejandro que se lo ofreciera a Ana Torrent. ¿Y a qué debo ese honor? A que está muy buena. Gracias. Olvídalo, no es mérito tuyo. La película descubría además dos nuevos rostros para el cine español.
Fele Martínez, que debutaba con esta película, y Eduardo Noriega, al que antes solo habíamos visto en un breve papel en Historias del Cronen. Igual que le debo todo a Tesis y considero que soy un afortunado por haber participado en esa peli y envidiado, supongo, porque es una peli que ha dado la vuelta al mundo, sí creo que estaba verdecillo. Del lado de los profesores nos encontrábamos a Xavier Elorriaga, al cineasta y actor Miguel Picazo y al propio José Luis Cuerda, que hacía un breve papel en el film. Bueno, hasta la semana que viene. Ya ves si van ustedes al cine, ¿eh? Tesis está salpicada de elementos autobiográficos del director. Las ideas surgen de cualquier cosa, muchas veces tienen que ver con tu vida personal, otras con libros, con películas que has visto. Por ejemplo, la escena que abre la película está inspirada en un hecho que vivió el propio Amenábar. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar 2 vagones y llegarán al andén, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues un señor que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad. Hay también muchos homenajes cinéfilos. Ese plano de la rana y la telaraña sacado de La noche del cazador, de Charles Lawton, por ejemplo, o todos los carteles de películas que vemos en la casa de Fele Martínez. Tesis fue la gran triunfadora de los Goya de aquel año. Se llevó 7 premios, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director Nobel para un Alejandro Amenábar que iniciaba así su carrera estelar, que en poco tiempo le convertiría en uno de nuestros cineastas más internacionales. Así le piropeaba por entonces el desaparecido José Luis Cuerda. A la acusación, y pongo acusación entre comillas, de que Alejandro hace cine a la americana, yo tengo que decirles que ya quisiesen muchos que hacen cine no a la americana, sino en América, le llegasen a la suela del zapato del talento que despliega Alejandro haciendo películas. En su día, el director irlandés Jim Sheridan compró los derechos de Tesis para hacer un remake en Hollywood, aunque finalmente el proyecto no salió adelante. Últimamente se habla bastante de una posible serie de televisión basada en la película y hay una productora francesa que ha adquirido los derechos de adaptación. ¿Estás haciendo una tesis? Bueno, estoy empezando. ¿Sobre qué? Violencia audiovisual en el entorno familiar. ¿Te interesa la violencia? No exactamente. Me apasiona. 25 años después de su estreno, seguimos recordando aquella curiosa e inquietante ópera prima que se ha convertido ya por derecho en un clásico del cine español. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Compuesto por Jerry Goldsmith, pertenece a la película Patton de Franklin J. Schaffner. Y es que entre las efemérides de esta semana nos hemos encontrado con una que nos hace especial ilusión. El 16 de abril de 1971, el director artístico Gil Parrondo ganaba el Oscar por su trabajo en la película Patton. Parrondo es una de las grandes glorias del cine español de toda su historia. Su nombre está unido a más de 200 películas, a 5 Goyas, y es el único compatriota, junto con Pedro Almodóvar, que ha ganado 2 Oscar de Hollywood. Este 50 aniversario de la primera estatuilla que consiguió nos brinda una buena oportunidad para recordar su carrera y su figura. La madrugada del 16 de abril de 1971, una llamada de teléfono despertó a Gil Parrondo en plena noche. Una amiga le llamaba desde Estados Unidos para informarle de que acababa de ganar el Oscar. Mira, es que esta calidad no queda bien, tenemos que hacerla. Oye, que no te van a dar el Oscar, me decían siempre. Era una broma que gastábamos siempre, no, que te van a dar el Oscar, que te van a dar... Y de repente un día me dieron el Oscar. Gil Parrondo no pudo ir a la ceremonia para recoger su premio. Yo estaba rodando Nicolás y Alejandra, que luego me lo darían al año siguiente, porque fueron 2 años consecutivos, ¿no? Y en ese momento estábamos rodando en la Costa Brava y John Box había marchado a Londres. Se me había quedado yo solo en la película. Yo no podía marcharme a Hollywood de ninguna manera. El director artístico no pudo volver a dormirse esa noche. Salió a pasear por la playa y lloró. Lloró de emoción y agradecimiento.
Unas lágrimas que bien pudieron repetirse al año siguiente. El zar ha venido a Petersburgo a bendecir a las tropas. Está en el Palacio de Invierno. Miles de nosotros iremos allí el domingo por la mañana. Gil Parrondo, como escuchábamos antes, ganó el Oscar también en 1972 por la película Nicolás y Alejandra, de nuevo a las órdenes de Safner, premio que tampoco pudo ir a recoger. Y un año después, en 1973, volvió a conseguir una nueva nominación a la estatuilla por la película Viajes con mi tía, quizá de las tres la que le hizo más ilusión, porque en ella trabajó junto a uno de los directores que más admiraba, George Cukor. George Cukor para mí era el ídolo de mi niñez. Había hecho tantas películas buenísimas en Hollywood que para mí era como un dios, era una persona a quien admiraba con todo mi alma. Gil Parrondo empezó trabajando en el cine español cuando su profesión todavía se llamaba decorador. Toda la vida en el cine ha habido un decorador. Lo mismo que ha habido un operador, que era el que hacía la fotografía, y había un decorador que se encargaba de los decorados. Y luego, no sé por qué, de repente empezaron a llamarle director artístico, quizá porque a lo mejor no solamente hacía los decorados, sino que además elegía los exteriores, y sobre todo cuando vino el color ya se tenía que trabajar un poquito en la combinación de no solamente del decorado, sino del vestuario, y hacer que todo tuviera una armonía. Había nacido en Luarca en 1921 y desde niño destacó como dibujante. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde aprendió pintura y arquitectura. Otra de sus pasiones era el cine, así que en cuanto acabó la guerra, se plantó con sus dibujos en los estudios Aranjuez en busca de una oportunidad. Quería saber si ha tenido usted oportunidad de ver mis dibujos. Oh, sí, lo he visto. ¿Por qué no prueba con algunos sketches de la nueva producción? El decorador jefe se quedó maravillado con los dibujos y las ideas de aquel chico de 19 años, y así Gil Parrondo consiguió trabajo en su primera película, Los Cuatro Robinsones, dirigida por Maroto en los estudios de Aranjuez. Su gran maestro en estos primeros años fue el decorador alemán afincado en España, Sigfrido Burman, que le enseñó el oficio. Con Burman aprendí mucho en los 10 años que estuve con él. Hice muchas películas y era un hombre muy trabajador, era un hombre encantador, a quien yo le estaré siempre agradecido. Como ayudante de Burman, Parrondo trabajó en más de 50 películas. Nosotros estamos bien, no necesitamos rendirnos. Pero tenemos que hacerlo. Esta tierra ya no es de España. Y si todavía está su bandera, es solo por nosotros. Películas como esta, Los últimos de Filipinas, o Locura de amor, donde Parrondo vivió uno de los mayores sustos de su carrera. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Apártense de ahí! ¡Salgan deprisa! ¡Se derrumbará todo! ¡Váyanse! ¡Apártense de este decorado! ¡Saquen a esa gente de ahí abajo! Había construido el decorado de una galería elevada que de repente se empezó a llenar de gente y acabó derrumbándose. Hubo heridos, pero nadie resultó muerto, afortunadamente. Parrondo temía que aquello afectara negativamente a su carrera, pero no fue así. En 1953 debutó como jefe de dirección artística con la película Jeromín, de Luis Lucia. Si me dierais una espada, yo sabría defenderos de algún bribón que os atacase por detrás. ¿Qué dices, Pagal? Para eso están mi brazo y mi acero. ¿Y si son dos los que atacan a traición? Argumentos no te faltan, muchacho. Llevadme con vos a vuestros tercios de Flandes, señor. Su salto internacional llegaría al año siguiente de la mano de Orson Welles. Has estado en la fiesta de Arcadín, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiste? Dicen que regresa en el yacht a España. Tienes que procurar que te invite. Orson Welles había venido a España para rodar la película Mr. Arcadín y le habían recomendado a Parrondo para la dirección artística. El director citó a nuestro hombre en el Hotel Palace y le hizo dibujar en un papel varios decorados para las escenas que él le iba relatando. Al terminar, Welles no lo dudó ni un momento. Contrata sus conocimientos especiales o habilidad para desenvolverse en los bajos fondos. Mr. Arcadín se convirtió en su escaparate internacional, precisamente en un momento en el que Hollywood volvía su mirada hacia España. Madrid se transforma poco a poco en un pequeño Hollywood. Entre los grandes astros del firmamento cinematográfico, esta vez le ha tocado el turno a Cary Grant de hacer una visita a la capital española. Cary Grant vino para rodar Orgullo y Pasión y Richard Burton, Alejandro el Grande, películas en las que también trabajó Parrondo. Poco después comenzaba su asociación con el productor Samuel Bronston. ¿Dónde quiere que pongamos este árbol? Ahí en el centro, junto a esos matorrales. Dígame, ¿qué idea tiene, si es que ya se le ha ocurrido alguna, para esta gran batalla? Bronston rodó en España algunas de las mejores superproducciones de aquellos años. Serid los caballeros, por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador. El Cid, Rey de Reyes, La caída del Imperio Romano o 55 días en Pekín,
en la que Parrondo recreó la ciudad prohibida en la localidad madrileña de Las Matas. Estamos llegando a Pekín, es decir, la capital de la China. Este es un país cuna de una antigua civilización. El tiempo que he estado yo trabajando para Bronston no lo cambio por ningún otro. Yo estaba aprendiendo ahí continuamente y al mismo tiempo tenía contacto con los mejores técnicos del mundo. No se puede pedir más, es imposible más. Gil Parrondo también trabajó en España con el director británico David Lean. ¿Cómo se llama usted y quién le envía? Lores. Y me envía al departamento para Arabia. Consiguió convertir las dunas de Almería en el desierto de Arabia, o hizo que el barrio de Canillas de Madrid pareciera el Moscú de principios del siglo XX para Dr. Cibao. En esa calle nosotros pusimos las vías del tranvía, pusimos la casa de Gromyko al final, que era la casa de Omar Sharif y de la chica, y se rodó todo ahí, se rodó la Internacional, cuando cantaban la Internacional en la noche aquella, con el ataque de los caballos y eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que quedó muy bien. En realidad, Parrondo pudo haber conseguido el Oscar por estas dos películas, si su nombre no hubiera aparecido en los títulos de crédito como creativo asociado, ya que era John Box el que encabezaba la dirección artística. Gil Parrondo tuvo que esperar aún unos cuantos años, hasta que llegó la película de la que hablábamos al principio. Necesitamos contra Rommel a nuestro mejor experto en tanques. Alguien que meta en cintura a esta cuadrilla. ¿Patton? Posiblemente. La película de Safner también se rodó en Almería, y de aquel rodaje Parrondo siempre contaba una anécdota. Perdone que le moleste, señor. Si quiere puedo hacerle una sugerencia, yo sé mucho de esto, ¿sabes? Paquito, vamos a usar un 25. No, usted verá, pero por experiencia yo le digo que el mejor sitio para la cámara, mire, es aquel montecillo de allí, donde están los cardos, y con una 28 le daría perfecto, ¿eh? Bueno, yo no quiero molestar, ¿eh? Yo ya me voy. El pastor tenía razón, y es que los almerienses estaban tan acostumbrados a ver rodajes que eran capaces de aconsejar sobre objetivos y posiciones de cámara. Más importante de Patton, para mí desde el punto de vista artístico, y una cosa que me dejó una gran satisfacción es que se cree todo lo que pasa. Todo lo que ocurre allí en pantalla se ve real. Eso es lo que está conseguido. Está conseguido todo, desde un campo con unas tiendas de campaña y una ovejita que va corriendo, hasta los tanques viniendo hasta los palacios o los sitios sórdidos. Todo parece verdad, creo yo. En los años 70 y 80, Parrondo siguió colaborando en producciones internacionales, a las órdenes de John Milius, por ejemplo, con el que trabajó en El viento y el león, Adiós al rey o esta otra. En aquellos tiempos hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Acrilonia. Sí, Conan el Bárbaro. También trabajó varias veces con Richard Lester en películas como Robin y Marian o El regreso de los tres mosqueteros. El director contaba maravillas de él. Necesitas un director artístico que piense en todo momento. ¿Cómo puedo ofrecer al director lo que necesita? Y nunca he conocido a nadie mejor en eso que Gil, y siempre sin darse importancia ni crear problemas. Esto es lo que yo puedo hacer para ayudar a la producción, y aquí está. Gil Parrondo no distinguía entre películas pequeñas y grandes. Para él todas eran importantes y ninguna resultaba más fácil que otra. A veces la cosa más simple, una cosa muy sencilla que parece que no es nada, se convierte en un problema horroroso y se para la producción y nada funciona porque falta una cosa sencillísima como es una silla o un cenicero. Otras veces en cosas enormes donde trabajan 4.000 extras y hay elementos, caballos y sin embargo todo funciona maravillosamente y a lo mejor ha sido muy sencillo hacerlo. Sus mejores armas como director artístico eran su dominio de la geografía española, su gran imaginación y su habilidad como constructor que le permitía reutilizar decorados. Era un trabajador incansable que aseguraba que a lo largo de su vida nunca tuvo vacaciones. Lo más hermoso, es mejor todavía con las vacaciones, es cuando uno va a localizar. Tener un guión, estudiarlo, saber que tiene algunas dificultades, que hay un rodaje que exige muchas cosas y de repente encontrarlo, es como un milagro. De repente da uno, va con el coche, es justo esto lo que queríamos. Es un placer tan grande, es imposible de describir eso y eso es la felicidad. Esas eran mis vacaciones en realidad. A pesar de su proyección internacional, Parrondo nunca dejó de trabajar en el cine español. De todas las películas que hizo en nuestro cine, su favorita era Bear o La sala de muñecas, que rodó a las órdenes de Jaime Chavarri. A los campesinos se les puede dar un beso, pero no la mano. Sí, Juan, sí.
Los señores estamos llamados a desaparecer. El mundo está comenzando a organizarse de otra manera. Triunfará el socialismo. Dios nos libre. Jaime Chavarri. Aparte de la calidad como trabajador, de lo que aporta a la película, de la calidad de la dirección artística, es un poco la calidad de persona que Gil aporta al rodaje. Gil es una institución dentro del cine, no solamente español, sino de muchos países, y sin embargo al final lo que recuerdas es el sentido del humor, es la cordialidad, la cortesía, todas esas cosas que hacen que un ser humano sea agradable y lo que se dice buena compañía. Pero si hay un director español al que está asociado el nombre de Gil Parrondo, ese es José Luis García. Ave María Purísima. Sin pecado, etcétera, etcétera. Concebida y esto, todo esto, bueno. Canción de cuna, El abuelo, Historia de un beso. Desde que coincidieron en Volver a empezar a principios de los 80, García y Parrondo trabajaron casi siempre juntos y gracias a sus películas, El decorador consiguió 4 Goyas. El Goya es para Gil Parrondo por You Are the One. Gil Parrondo por Canción de cuna. Gil Parrondo por Ninet. Gil Parrondo por Yo Vivo, circa 1950. Gil Parrondo siguió trabajando hasta casi el día de su muerte. De hecho, su último trabajo como diseñador de producción se estrenó en 2017, cuando él ya había fallecido. Fue la película de terror La piel fría, ambientada en un faro en una isla remota. Por lo que sé, los carrasapos, como todas las bestias infernales, evitan la luz, humana o divina. Son demonios de la Atlántida. Gil Parrondo falleció el 24 de diciembre de 2016, a los 95 años de edad, tras más de 70 años de carrera. La carrera de una de las figuras fundamentales de la historia del cine español y de un hombre que supo hacer de su trabajo su pasión y su alegría. Para mí el placer más grande es que me ofrezcan un plato vacío y tener que llenar eso con mis decorados. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Nada permanece, todo se desvanece. Hace 10 años Canal Plus estrenaba Crematorio, una serie que supuso un antes y un después en la ficción televisiva. Las cadenas de pago se abrían a producir contenidos originales y la presión de audiencias masivas y con un formato diferente, miniserie con episodios de 50 minutos. Ese modelo es hoy el más demandado con el crecimiento de las plataformas. Los hermanos Sánchez Cabezudo, Jorge y Alberto, fueron los responsables de adaptar la novela de Chirves, un retrato sobre la corrupción que llegó en los años más duros de la crisis, con Pepe Sancho de protagonista. Con los creadores reconstruimos el proceso de la serie y analizamos el estado de la ficción española 10 años después. Los ricos nunca pueden ser demasiados, Traian. Si muchos tienen mucho dinero, el dinero pierde valor y ya no es útil. Es así de sencillo. Hace tiempo que se acabó la gran comilona. Eso de comérselo todo muy deprisa antes de que te lo quiten del plato. Ahora ha llegado el momento de la moral pública. Cuando uno se civiliza hay que aprender nuevas cosas. A servir el banquete. Elegir las etiquetas de los vinos. Saber manejar los cubiertos. Estamos en la vieja Europa, Traian. Y la vieja Europa es limpia, por principio. Crematorio empieza con la novela de Rafael Chirves y el primero que entiende que ahí hay una serie es Fernando Bovaira. Fernando Bovaira, Mod Producciones, compra la novela y los derechos de la novela y piensa que ahí estamos hablando del año 2009, es decir, la realidad, o sea, hay que verlo con los ojos de 2009, qué se estaba haciendo entonces. Y yo estaba trabajando para él en un guión de largometraje, ahí andaba bastante atascado, por cierto, y Fernando me colocó encima de la mesa, bueno, trabajaba ya con Alberto, nos colocó encima de la mesa Crematorio y fue un
Una sorpresa de entrada porque si conocéis la novela, la adaptación no es lo más obvio que se te ocurre en cuanto la lees. De hecho dices, ¿cómo sale una serie de aquí, no? Pero sí, desde luego el tema, el fondo, el planteamiento, enseguida entramos en lo que empezaba a suceder y se empezaba a ver tanto en el propio Canal Plus como las series que nos llevan de Estados Unidos, que es toda esa ficción americana, y entonces vimos que había la posibilidad de hacer la serie soñada, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido fue la suma de buenos compañeros de viaje para todo esto, pues Fernando, Alberto y yo, por supuesto la decisión y la determinación de Canal Plus entonces, ¿no?, de marcar lo que podía ser una ficción diferente al abierto. Y bueno, cuando te lo ponen tantas cosas a favor, pues solo puedes hacerlo con todo el entusiasmo del mundo, que es lo que pasó por todos los que participamos allí, ¿no? ¿Cómo fue? Porque decías que son muy diferentes la novela y la serie. Yo conocí la novela y conocí a Chirves después de la serie, o sea que servisteis de alguna manera también para... Chirves era un escritor maravilloso ya entonces, pero servisteis también para dar a conocer a un público que no habíamos tenido ese contacto. Yo quería contar cuál es la España que deja la generación que tuvo esperanza en cambiar el país. Es decir, la novela tiene algo de testamento personal, contar un poco mi generación, qué hemos hecho con este país. Es decir, hemos sido la gente que ha mandado, que ha legislado, que ha dirigido el país durante un montón de años. Cómo lo recibimos y cómo lo dejamos. Yo creo que no está mal hacer ese examen de conciencia. ¿Cómo era la relación con él? ¿Cómo fue? Porque claro, es verdad que le disteis la vuelta a lo que él había creado. No es que fuera escéptico, ¿no? Yo creo que él la gozada y sobre todo la elegancia que tuvo a la hora de dejarnos espacio y terreno para trabajar es como, recuerdo, creo que es Sonsaca, ¿no?, cuando hablaba con Humberto Eco sobre El nombre de la rosa, ¿no?, que decía Humberto Eco, mira, yo entiendo que la novela es mi hijo y entiendo que esto es otra cosa, ¿no?, que tiene que llevar, o es tu hijo, ¿no?, que tienen que llevar caminos diferentes, y en ese sentido pues Rafael nos dejó hacer. Yo creo que él era muy consciente de que la novela, y yo creo que lo decía, estaba muy basada en la violencia de la palabra, ¿no?, y en el lenguaje, y él entendía que claro, eso para una serie de televisión no era suficiente, y dejó, porque la novela es verdad que son monólogos, pero sí que están todos los arquetipos del género, están el mafioso ruso, la mujer, etcétera, con lo cual él sí que dejó las miguitas de pan para que pudiésemos hacer una trama de género, y entendió que convivían justo en lo más importante, que eran los personajes. Quiero decir que yo creo que la serie es muy fiel a los personajes, pero que donde él no entrábamos nosotros, y así se complementaban muy bien las dos. Claro, él no quería hacer él huyó precisamente, la novedad de la novela es coger los arquetipos del género, pues el mafioso, la chica del mafioso, y precisamente no contar una historia de cine negro, huyó de eso, ¿no? Entonces él decía que de alguna manera la serie contaba lo que la novela voluntariamente ocultaba. Y ahí, claro, pues nos dejaron toda la cancha para jugar. Entonces, claro, ahí nosotros que somos la trama, es lo que disfrutamos, construimos nuestra trama de cine negro, por decirlo así, y hicimos, digamos, que una estructura sobre la que apoyar los personajes de Rafael, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que lo que haces es, curiosamente, alejarte mucho de la novela para, en el fondo, acabar respetando la esencia. Porque si no te o sea, si al final, digamos, tienes una especie de respeto reverencial por algo como es un texto como es ese, pues no te puedes mover. Y si no te mueves, puede que tu propuesta, tu adaptación fracase, porque el objetivo final no es hacer lo mismo que la novela, sino conseguir el resultado que a un lector le produce la novela, y yo me guardo esa sensación que me ha producido la novela e intento recrear esa sensación, esos personajes, esas frases, esos puñetazos que tenía Chirves, trasladado a una obra audiovisual, cinematográfica, como quieras, ¿no? Pero en ese sentido tuvimos que alejarnos mucho, y él lo entendió. La verdad es que
lo entendió perfectamente. Sí, fue muy bonito que cuando murió Pepe Sancho, una de las cosas que dijo Rafael es que él se llevaba a Pepe Sancho como su Bertomeu. Y la verdad que eso fue bastante emocionante. Solo le puedo decir que me avergüenzo profundamente. ¿Te avergüenzas de tu padre? ¿Tú trabajas? No, he estado estudiando. Estados Unidos. Nueva York. ¿Y vivirías en un apartamento en Manhattan? Sí. ¿No está mal? No. Pues mira, antes de avergonzarte de tu padre, piensa en lo mucho que le debes. Y luego piensa en lo mucho que me debe él a mí. Lo que marcó es el tema. Yo creo que fue el timing de la novela de Chirves. Es decir, que él escribió ese Crematorio, creo que es del 2007, cuando todavía no había llegado la crisis, cuando estaban empezando a destaparse casos, pues era algo que hacía de la propuesta algo muy acertado, algo, yo creo que lo hablábamos como era una serie que intentaba contar quién éramos, ¿no? Y en eso yo creo que Canal Plus fue muy valiente y apostó por ese timing tan difícil que es estrenar algo muy en la actualidad. Estuvo en el momento y el lugar oportuno, ¿no? Hablaba de una España de esos días, de esos casos de corrupción valencianos, estaba en plena crisis. O sea, de hecho, os leía en algún momento que vosotros teníais más en mente el caso Malaya que luego todo lo que fue Valencia, y mira que luego Valencia nos ha dado, claro. Nos ha dado mucho, ¿no? O sea, claro. que fuisteis unos adelantados. Hombre, es que tú piensa el año, ¿no? En ese año yo recuerdo, claro, como Chirves no hacía una trama de corrupción, sino que simplemente hablaba sobre ella y hablaba de la montaña de caballos, luego nos enteramos por qué. O sea, él no entraba a describir la corrupción, sino hablaba del clima moral que permitía que eso se produjera, ¿no? Pero no entraba en la trama de corrupción. Ahí es donde nosotros entramos, porque además Alberto es arquitecto, es el mundo de la construcción, lo conocíamos, teníamos material muy interesante que poner encima de la mesa y que complementaba muy bien el de Rafael, ¿no? Yo decía que mi novela no trataba sobre el boom inmobiliario, sino que trataba sobre el estado de ánimo de nuestra sociedad a principios del siglo XXI, ¿no? Yo quería hacer un repaso a mi generación y a mí mismo, ¿no? De alguna manera la novela es un poco un recuento de mi propio fracaso, al mismo tiempo que del fracaso de mi generación. Ten en cuenta que en esos años todo lo que teníamos eran los dosieres del caso Malaya. O sea, nosotros, el caso Bertomeu, que no se habla en la novela, porque de hecho, si recuerdas la novela, Bertomeu no se le persigue. Rafael Chirves deja al personaje de Bertomeu en su momento álgido, siendo una especie de dios intocable que reina sobre su mundo de construcción en la costa. Nosotros tuvimos que plantear la caída, ¿no? El auge planteaba la novela y nosotros construimos la narración como auge y caída. Entonces, ahí es donde se acerca la realidad, porque hasta entonces los constructores y la corrupción no había sido tan perseguida, ¿no? Y entonces nosotros planteamos la persecución de la corrupción en ese sentido. Y lo que se estaba viendo, lo que estaba saliendo en ese momento era caso Malaya, se hablaba del caso Brugal y de un tal caso Correa, véase Gürtel, del que se empezaba a hablar entonces. O sea, imagínate. Y luego pequeños casos en ayuntamientos, ¿no? Siempre la subcontrata, siempre todos esos pequeños, digamos, muchos pequeños artículos relacionados con subcontratas, pues con pequeños chanchullos, ¿no? Que uniendo todo, pues te daba un poco esa medida que también yo creo que cuenta la novela del estado de las cosas, ¿no? Como un poco de cómo funcionaba la corrupción. Voy a construir Costa Azul. 500 hectáreas de terreno y 3 kilómetros de costa. Eso es casi otra ciudad. Dará trabajo a mucha gente. Y por el camino todo el mundo sacará su parte. Todo el mundo menos tú. Y tú no sacarás nada porque sigues perdido en atajos que no te llevan a ningún sitio. Collado, hijo, ¿qué he hecho mal contigo? Ponte en mi lugar. Sí, me encantaría estar en tu lugar. Y tener la casa que tú tienes y la mujer que tú tienes. Y ese cochazo, ¿no? Me he pasado la vida trabajando para ti, arriesgándome por ti. ¿Y qué es lo que tengo yo? Nada. Pero ¿quién tuvo que lidiar al principio con los que nos robaban los materiales? Antes no estaba Sarcós. ¿Quién lidió con los clanes de gitanos que nos mandaban matones para asustarnos? ¿Y quién se pringó hasta el cuello con la historia de los caballos?
¿Quién se quedaba por las noches vigilando las cuadras? ¿Y quién acabó tratando con los rusos? Porque Rubén Bertomeu nunca se ensucia personalmente las manos. Pues partimos que somos mediterráneos y somos de mira, somos de eventos, comuniones, digamos de hacer ceremonias de las cosas, ¿no? Y una de las cosas que planteamos en la serie, que tiene que ver con todo esto de las ceremonias, me acuerdo que dialogando sobre la propia corrupción, hay una escena cuando se reúnen ellos, todos los Trajan y Bertomeu, en una habitación de hotel por la noche para repartirse el pastel y cambiar de alguna manera de socio, y escribiendo aquello, recuerdo que decíamos, es muy denso. Yo creo que no sé si el espectador va a entender todas las permutas, variables, y a lo mejor es como está como demasiado explicado. Y dijimos, no, vamos a resumirlo al final en una frase, que es: tú te llevas esto, yo me llevo el otro, pero vamos a contarlo todo. Porque igual que empieza con ceremonias, yo creo que la corrupción tenía una liturgia. Y el sonido de cómo sonaba la corrupción era ese tipo de textos, ¿no? Entonces yo creo que la serie no evitó nunca entrar en eso, porque aunque no lo siguiera muy claramente el espectador, que ahora me río, porque entonces nos parecía denso y ahora es algo que maneja todo el mundo, pero vamos, al dedillo, ¿sabes? Pues entonces hablábamos de la libreta de Bertomeu, que eran las libretas de Roca. Los papeles de Bárcenas. Claro, pero luego han sido los papeles de Bárcenas. Las libretas de Roca, que utilizamos, digamos, para basarnos en las libretas de Bertomeu, luego fueron los papeles de Bárcenas. Lo que viene a decir que tampoco había que ser un lince, que el mecanismo de la corrupción es muy básico. Es decir, no han sido genios del mal los que han construido todo esto. Ha sido, digamos, que la corrupción es bastante chapuza y bastante básica. Y con poco que hemos mantenido eso, no es que hayamos mirado hacia adelante, es que es siempre igual. O sea, no es un descubrimiento. Sí, lo único que sí decía Chirves y planteaba la novela, y nosotros ya entonces, cuando nos preguntaba, decíamos, es que no eran 2 manzanas podridas. Eso yo creo que ha quedado claro, que no eran solo 2 manzanas podridas en el cesto, y que este país funcionaba, era una forma de funcionar. Es una empresa privada, aunque las concesiones se las dimos nosotros desde el ayuntamiento, pero haremos que dimita el concejal de Sanidad y supongo que podremos pararlo ahí. El juez le ha precintado todas las instalaciones, incluido el tanatorio. Tiene gracia. Matías decía que el sepulturero era yo. Vendes paz, como los sepultureros, toda la paz del Mediterráneo. No voy a llevarme a mi hermano al tanatorio de otra ciudad. Lo velaremos aquí, en mi casa. No es lo usual. Me da igual. Si a la folclórica de turno se le vela en un teatro, a mi hermano se le podrá velar en mi casa. Tú eres concejal, arréglalo. La alcaldesa no pondrá pegas. Se estrenó en marzo del 2011 y ya llevamos unos años de corrupción, con lo cual... El 15M es ese año. Sí, ese ajuste de cuentas que tiene Chirves en la novela, creo que el público tiene también ese proceso de mirar hacia atrás diciendo, es que también tenemos que tener una autocrítica con cómo hemos funcionado, cómo hemos sido, por qué hemos llegado aquí y quién se ha llevado todo este dinero que tanta falta nos hace ahora, ¿no? Y yo creo que eso también fue un momento muy oportuno cuando empezamos a hacerla, y fue un momento muy oportuno cuando se estrenó. Y yo creo que es que además se ha ido viendo a lo largo de ese año que cuando rodamos la serie no era así, pero justo en el momento que empezamos, pues es el 15M, es el hartazgo de la gente, empiezan a salir los casos, y claro, los casos han ido goteando y chorreando hasta hoy. O sea, todo, estamos juzgando ya la Gürtel, está entrando la caja B. Quiero decir, todo eso ha tenido un desarrollo, entonces no es que fuéramos visionarios y viéramos lo que pasa ahora, es que estaba pasando, y lo que está pasando ahora es la consecuencia de aquello, ¿no? The Wire, todos habíamos visto Los Soprano, y no se estrenaban en plataformas, tenías que ir a la FNAC, comprar Los Soprano, vértela, y yo creo que
un poco en todos lados, cada país quería hacer también ese tipo de series, ¿no? De esas series más ambiciosas. Y aquí dio el paso Canal Plus, y yo creo que si ha quedado a lo mejor Crematorio también un poco así, tan marcada, es porque quedó un poco aislada, porque después vino la crisis justamente y Canal Plus no pudo seguramente seguir haciendo ese tipo de series. Y hasta ahora que ha empezado esta explosión con Movistar Plus, con las plataformas, pues ha quedado ahí un poco como más aisladas, y eso la ha marcado, aunque es verdad que Crematorio es el fruto de todo lo que se ha ido haciendo un poco, ¿no? En televisión. Es verdad, yo por ejemplo, arranqué después de hacer La Noche de los Girasoles, el primer trabajo que tuve para televisión, yo conocí a Ramón Campos y lo primero que hicimos fue Desaparecida. Desaparecida es la primera serie que se rodaba en formato panorámico y rodada como cine por Campos de Luz. Te quiero decir que tampoco Crematorio aparece por generación espontánea, igual que lo que viene después no responde solo a que existiera Crematorio, sino que la ficción española se lo ha currado muchísimo. De entrada ganando un público que ni siquiera el cine en su momento tenía. Es decir, el espectador enseguida descubrió las series españolas como sus series y las ha seguido a lo largo de todo el camino hasta ahora. Es decir, que ahora, por ejemplo, Netflix o Amazon vengan y empiecen a producir desde España no es casual y responde a una evolución de todo el sector, de los que empezaron a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, parte del equipo de Crematorio venía de Desaparecida, de trabajar con Bambú, Daniel Sosa, director de fotografía. O sea, todo eso responde a una evolución. Y a su vez, a partir de Crematorio, eso se continúa en un momento en el que aparecen las plataformas y nos pilla preparados. O sea que digamos que en ese sentido ha habido mucha gente que en la televisión en abierto estaba peleando por esos 50 minutos y no encontraba la manera, y de repente llega el momento donde se ofrece la posibilidad. Canal Plus quiere hacer algo diferente, se plantea, se puede hacer, y cuando se retoma, aparece Netflix, aparece Movistar, pues sí, en ese sentido, pues Crematorio sirve mira, podemos hacer lo que empezamos a hacer aquí, ¿no? Pues igual que tú te apoyas en el trabajo de otros, pues bueno, si sirve para que los demás se apoyen en el nuestro, pues fantástico. Y cambiaba mucho en la concepción de la serie tener todos estos elementos, una vocación, por así decirlo, minoritaria dentro de un canal de pago en España, siguiendo la estela de pues el cable en Estados Unidos, pero no era el abierto, no tener que pensar en esa, mal dicho siempre, señora de Cuenca, o no sé si pensáis que no es así, vosotros habéis trabajado en televisión bastante. ¿Eso lo cambia mucho desde el origen en vuestra concepción? Claro, es que tú quieres plantear algo diferente a lo del abierto. O sea, tú lo que te piden es que hagas lo contrario, que hagas, no lo contrario, pero algo diferente para un público que paga. O sea, el concepto es quién paga. Si lo paga la publicidad y tenemos que contentar a una gran audiencia que tiene que generar unos ingresos por publicidad, lo hemos hecho, yo he trabajado en eso y es así, es un tipo de... O esto está destinado a un público que tiene un cierto gusto, según vemos, porque los abonados a este canal quieren este tipo de productos, y claro, eso te está marcando muy claramente la dirección de lo que estás haciendo. Entonces, claro, es muy liberador en el sentido de que es algo que además corresponde a un gusto que nosotros veíamos ese tipo de series precisamente en el que empezaban en Canal Plus y nos daban la oportunidad de hacer unas series para ese público. Y bueno, pues eso es un regalo inmenso. Y hay que valorar también el valor de eso en función de lo acertado que es una narración que busca su público y que es honesto con su público. Luego la serie, por ejemplo, se vio en abierto en La Sexta y bueno, tuvo una acogida muy buena, de un arranque con 1.900.000, pero luego la continuación fue 1 millón, cuando las grandes series de Antena 3 estaban haciendo 4 millones, cosas así. Por ejemplo, yo vi series que hacíamos en Bambú que eran grandísimos éxitos de público, pero el propio Juego de Tronos en Antena 3 no hizo más, lo que significa que había un público que estaba destinado a ese tipo de ficción y que era la que te pedían sus suscriptores. Entonces, bueno, pues en ese sentido, claro, te marca ahí y te alarga las miras, porque es digamos lo que se espera y lo que ese público espera. Hacer un partido político es muy difícil. Le falta dinero, gente, elegir una ideología. Las ideologías solo sirven para perder votos. Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe,
creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Bueno, vamos, Juan, yo creo que ya también poco a poco se están empezando a hacer... es que parece que llevamos toda la vida haciendo este tipo de series, pero Netflix llegó a España hace 3 años, Movistar también empezó hace 3 años, o 4 años, llevamos relativamente poco en esta especie de que se ha abierto mucho y alcanzando unos niveles el mercado y alcanzando unos niveles, y yo creo que sí, que no tardará mucho en haber una serie sobre política, en meternos en la Moncloa y en que esto también tenga su... Yo a mí eso me falta, de verdad, ¿eh? Llevamos incluso tenemos varias propuestas, incluso parte de propuestas que estamos planteando con las cosas en las que estamos trabajando ahora, y yo siempre digo ¿por qué? Y siempre, un poco lo basaba también en Crematorio, ¿por qué no podemos hacerlo aquí? ¿Por qué no podemos contar la historia de nuestros corruptos? Bueno, yo no recuerdo una serie en la Moncloa, yo quiero entrar ahí, yo quiero y entrar ya en el Palacio Congreso. Real ni te cuento. Bueno, eso seguro que ya está en marcha. Eso seguro que hasta está rodado, Fe, te digo, o sea, eso es seguro, eso no va a faltar. Pero bueno, sí, no, pero lo que es el día a día de la política, vamos, yo también me he criado con el ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards, quiero decir que es un tipo de ficción que a mí particularmente, y nosotros hemos hablado muchas veces, nos encanta. Y bueno, nos gustaría, por ejemplo, en una propuesta no muy lejana, entrar precisamente en parte de una trama ahí, y si no en algo completamente ahí. Y si lo que decía Alberto, vamos, Juan, me parece una serie, vamos, la he disfrutado un montón y creo que se atreve a hacer cosas que hasta ahora no habíamos visto. ¿Hemos cambiado más los españoles, los espectadores o las series españolas? Es que lo que ha traído Netflix es que ha traído el videoclub para todos, entonces todos han entrado dentro del videoclub, y una vez que entras dentro del videoclub, pues tienes mucho material. Entonces la señora de Cuenca entra en Netflix, entra en el videoclub y tiene lo suyo. Y tiene lo suyo, y además tiene la opción de ver otras cosas. Y yo creo que ahí funciona, es mucho más accesible todo. Lo que decíamos, nosotros veíamos The Wire porque ibas a la FNAC a comprarte los DVDs, pero si los hubiese tenido en casa, yo qué sé, quiero decir que ahora mismo la señora de Cuenca tiene mucha opción y además sabe mucho. Con lo cual yo creo que nos sorprendería ver lo que cuando tienes la posibilidad puede elegir la gente también. Sí, lo que pasa es que también ahora es la que te ve también es la señora de Oregón, que es lo que no pasaba. O sea... Claro, es por ahí iba yo, muy bien, lo has hilado muy bien. Que es verdad que vosotros aquí en este estudio habéis dicho varias veces que lo local es universal, ¿no? Sí. Y que generalmente ahora estamos viendo pues un thriller sobre la India, bueno, sobre Oregón nos hemos visto todos ya, pero es verdad que estamos viendo ficciones de otros países. ¿Cómo viaja la nuestra? O sea, ¿cómo viaja nuestra cultura, nuestro discurso, nuestra historia hacia otros países, otras culturas? Bueno, el hecho de que una serie que se estrene en Netflix se estrene en todo el mundo a la vez, pues hace que esa vieja idea de cómo vamos a exportar ya no se plantee. O sea, es decir, tú estrenas Sky Rojo aquí y se ve en todo el mundo, o La Casa de Papel, o Gambito de Dama, o yo qué sé, eso por lo que tiene que ver con Netflix. Pero, por ejemplo, en el caso La Zona, por ejemplo, es una serie que también se ha exportado a todo el mundo, se ha visto en todas partes, Latinoamérica, Estados Unidos, en toda Europa. Hay un mercado también y hay una necesidad de contenido, no solamente en las plataformas globales, sino en las plataformas locales que hacen redes globales, con lo cual tenemos la posibilidad de salir fuera como no habíamos tenido nunca. Entonces hay parte de lo que tú haces que tienes que saber también que se va a ver fuera, lo que no significa que tienes que hacer solo cosas para que se vean fuera. Lo decíamos antes, es decir, es que a la gente le gusta ver como, no sé, el propio fenómeno de Almodóvar, cómo somos aquí, cuál es nuestra personalidad. Eso vende fuera como vende la de los noruegos o de los... Claro, iba a decir, como cuando veíamos a la primera ministra de Dinamarca ir en bicicleta al Parlamento, dices, pues ostras, es algo que es muy local, pero al final el tema del poder o el tema de los dramas de personajes son lo que hace que cualquier persona empatice con los personajes, y en ese aspecto, claro, también es verdad que ahora con las plataformas
se ha individualizado mucho el consumo de las series, es decir, se han convertido un poco en los nuevos libros. La gente ve su serie y busca su afinidad y en eso pues la gente busca, yo creo, convivir con esos personajes y ver una ficción española en otro sitio pues te permite viajar, ¿no? Hasta ese lugar. ¿Usted cree que yo puedo tolerar que a un agente de la autoridad se le escupa? A usted le escupen en la cara mientras está haciendo su trabajo. Esta persona llevaba provocando e incitando a la violencia toda la mañana. Y vosotros siempre también habéis dicho que un pueblo que no sabe contarse, ¿no? Que no sabe narrarse o pensarse en su historia está indefenso frente al resto porque no defiende esa cultura. Durante muchos años, pues la ficción generalista, que es la que ha tenido alcance, ha hecho series, lo que se llaman series blancas, ¿no? Para toda la familia, que a lo mejor le costaba entrar en eso. ¿Creéis que ha cambiado también bastante, pensando sobre todo en el último año, donde las 3 series que han hecho más ruido o que han sido consideradas mejores, como Veneno, Patria y Antidisturbios, sí que hablan mucho de nosotros como país? Totalmente. Yo creo que es que justamente cuanto más hablas de ti mismo, yo creo que fuera están más interesados en conocerte. Y además, si son buenas historias con buenos personajes como esas 3 que has dicho, pues me parece normal que sean muy atractivas para ver en cualquier sitio. Al final yo creo que es lo que buscas cuando ves una buena peli o serie americana, danesa o de cualquier otro país. Lo que estás buscando es realmente que te cuenten esa verdad, aquellas fórmulas de vamos a poner a alguien que hable tal, que no sé qué, y que realmente queden un poco artificiales. Yo creo que ahora mismo la gente es muy difícil, sabe mucho y es muy difícil pasar por ahí. Realmente lo que busca es historias muy, muy impactantes, interesantes y que les lleguen. Cuando hablamos con las cadenas, lo que están buscando, sí, hay temas, se buscan cosas que la gente se identifique, que la gente recuerde y vamos a hablar de esto, vamos a hablar nosotros mismos porque funcionan, porque la gente quiere verse y es la oportunidad que tenemos precisamente para eso, ¿no? Es decir, es verdad que es, como decía Billy Wilder, sin aburrir, que el mayor pecado es aburrir. Sin aburrir tienes la posibilidad de contarte y contarnos y contar parte de lo que nos está pasando, y las series en parte están apostando por eso. ¿Has leído los periódicos? Porque te han hecho un esquema para que lo entiendas. Así nos ve la gente ahora. Están todos, ¿eh? El ayuntamiento, testaferros, extorsión, blanqueo. Joder, 2 muertos. Se te asocia con la venta de droga y con la mafia rusa. Tú no puedes creer eso. No soy un santo, pero sabes que no tengo nada que ver con esas muertes. ¿Cuánto es suficiente para ti? No, eso no es justo. Tú has comido del mismo plato y nunca te ha preocupado lo sucia que quedaba la cocina. Has aceptado mis regalos, los cheques de Navidad a esta casa. Nunca me tiraste nada en cara. A mí no me utilices de coartada, que la parte de basura que me toca ya me la he echado yo sola encima. Quizás no te guste este mundo, pero es el que nos ha tocado. Y te juro que me hubiera gustado ofrecerte otro. Pero solo he sabido hacerlo así. Por todo lo que nos llega, no ahora que se cumplen 10, sino en general desde que estrenamos, es una serie que la gente sigue viendo y nos decía el otro día alguien, salvo que en vez de WhatsApp son SMS, la verdad que podíamos estrenarla ahora mismo y ha envejecido muy bien. Yo creo que sí, que ha aguantado estos 10 años y sigue teniendo su mismo porte, vamos. Yo no sé si es porque la corrupción es eterna y el tema no pasa de moda, y bueno, hay temas que dan para géneros en sí, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que lo que sí hicimos un poco, yo creo que sería ver un poquito el género y no deja de estar de actualidad. Pues Jorge Alberto Sánchez Cabezudo, muchas gracias por haber venido al Cine en la SER, y vamos a celebrar estos 10 años de Crematorio pues viéndola y brindando por esta serie que tanto ha significado y tanto significa en la ficción española, así que muchas gracias. A vosotros. Gracias. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER.
La radio.